President Trump is increasing the number of immigration enforcement officers who conduct deportations. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems. Each year, thousands of migrants take on the journey of crossing the Mexico-US border in hopes of the American dream. Each story is different. He vivido aquí en los Estados Unidos por 28 años. Many feel motivated to leave their homeland in fear of violence, hunger, and in search of opportunities for themselves and their families. Nos motivó venir aquí a Estados Unidos porque en ese tiempo teníamos 2 hijos pequeños y pues queríamos darles un futuro mejor y por eso decidimos venir a Estados Unidos. Bueno, luchamos por una vida mejor. Entonces siempre las fuentes de trabajo en Estados Unidos siempre son mejores que en otros países. Entonces uno siempre viene para acá para que uno tenga el futuro en los hijos que sea diferente, porque no tuvo uno las oportunidades como las que hay acá en Estados Unidos. Many Central American and Mexican immigrants get to the U.S. by swimming across the Rio Grande, or Rio Bravo as some call it. Many don't survive the river's strong undercurrent, and if they do, many then fall victim to dehydration, navigating the scorching hot deserts in search of a border town. For those who make it to the other side, this is just the beginning of a very difficult journey. Al cruzar el río Bravo, tuvimos que subirnos a una llanta de carro inflada con aire, 6 personas, 4 adultos y 2 niños de 3 y 5 años. Y eso fue tan rápido que se tomaría como 3 minutos, de 3 a 4 minutos. Y nos llevaron a un lugar alto que yo tuve que agarrarme de las plantas para poder subirme arriba y salirme de esa llanta, pero fue muy peligroso porque en ese momento yo me podría caer al agua. También cuando veníamos allí los niños trataron de agarrar el agua y una de las personas de allí me decía: señora, controle sus niños porque nos vamos a voltear. Y por fin logré controlarlos y llegamos hasta allí, hasta la orilla, pero fue bien peligroso porque era un peligro de inmensidad de agua en ese río Bravo. Pero por fin logramos. So this is the way that many immigrants take to come to the United States, and you can see that all the traces. We see sweaters, shorts, everything's here. Once they get into the water, as you can see, they use all these kinds of plastic bags to protect what they have, the little that they have. El río Bravo, cruzarlo es un peligro, pero siempre uno, buscando las oportunidades, hizo el esfuerzo o el sacrificio de cruzar ese río. See the current? It's hitting us this way. We're right in the middle. This is the U.S. No fue nada fácil. Cuando ya cruzamos, corrimos y yo sentía que corría para atrás, sentía que no corría para adelante porque corríamos en la arena, era pura arena, aunque no era lejos porque ahí cerca estaba una casa donde ya nos estaban esperando y llegamos ahí todos cansados y espantados. Y recuerdo que nos dieron allí, salió una señora y nos dio un vaso de agua y nos dijo:
súbanse al carro rápido porque ahorita los voy a llevar con sus familiares que ya los están esperando. Uno de mis hermanos había ido por nosotros desde Florida hasta Texas en su carro, y de ahí la señora nos subió a su carro y nos llevó a un lugar, a un McDonald's, recuerdo que allí fue donde nos dejó, y nos metimos allí y comimos algo, pero era totalmente pues desconocido para nosotros llegar a ese lugar, porque ni siquiera podíamos pedir una hamburguesa porque no conocíamos el idioma, no sabíamos cómo, pero pues pudimos hacerlo, y ya pues nos sentimos contentos de que allí fue cuando empezó nuestro sueño americano, y ahora podemos darle a nuestros hijos un futuro mejor. So they cross the river, they risk their lives, and the American dream for them starts right here. Pisar tierra desconocida es algo que no se lo espera a uno, porque siempre es algo como no saber el idioma, no saber muchas cosas, entonces es algo que realmente uno viene a la vida que uno no conoce. Entonces, pues realmente uno hace ese sacrificio por mejoras para uno mismo, de la familia. Llegamos y nos dimos cuenta que ya estábamos de este lado, pues nos dio mucha alegría saber que estábamos de este lado en Estados Unidos, y pues solo pensamos que pues teníamos que luchar por nuestros hijos para darles un futuro mejor, y pues empezar a trabajar duramente a pesar de no conocer el idioma y pues muchas dificultades en este país. Así es como hemos hecho nuestra travesía a este país. Desde hace 28 años que llegamos aquí como migrantes a este país, no ha sido nada fácil, pero hemos logrado bastante. Pudimos darle una buena educación a nuestros 4 hijos que tenemos. Tenemos 2 varones y 2 mujeres. He visto los frutos en cada uno de ellos. Tengo uno que sirvió al ejército americano. Tengo una higienista que se graduó el año pasado. Y tengo mi otra hija que sigue estudiando, y he visto cómo ella ha luchado y ha salido adelante. Tengo otro hijo también, que él también es manager de una tienda, y no ha sido nada fácil para nosotros luchar en este país. Cuando llegamos aquí, siempre quisimos nosotros estar legalmente en este país, y luchamos buscando abogados que nos ayudaran para poder estar legalmente en este país, y hemos logrado. Hace un año me pude hacer ciudadana americana de este país, y pues eso es motivo de mucho agradecimiento a Dios por todo lo que hemos logrado en este país. Yo, mi esposo y mis 4 hijos, y no ha sido fácil, pero se puede cuando uno quiere salir adelante, buscando, luchando, tocando puertas, y sí se puede, porque el querer es poder.